Continuamos el material de replicación del DNA con una discusión sobre qué es lo que va a estar ocurriendo en la horquilla de replicación. La horquilla de replicación en inglés a esto se le llama el replication fork. Es el área en donde vamos a tener la separación de las hebras y donde vamos entonces a comenzar a hacer la síntesis de la cadena líder y lo que es la cadena rezagada. Recordando que en el caso del DNA, como tenemos doble hebra, estas dos hebras van a correr de forma antiparalela y esto nos' va a causar un poco de problema al momento de la síntesis, ya que las polimerasas solamente pueden añadir nucleótidos nuevos en el extremo 3'. Al tener esa limitación, queremos utilizar ambas hebras para hacer el DNA. Sin embargo, una de las hebras estaría sintetizando en dirección izquierda-derecha y la otra hebra estaría sintetizando en la dirección opuesta, derecha-izquierda. En la horquilla de replicación, nuevamente, aquí estaríamos viendo solamente la mitad de una horquilla. Lo que llamamos también entonces comúnmente la burbuja de replicación sería una vez se abre esta doble hebra, empezamos a romper los puentes hidrógenos y abrimos, la burbuja sería completando la otra parte que nos falta aquí, ¿verdad? Donde tendríamos replicación que va dirigiéndose aquí en este ejemplo de derecha a izquierda hacia allá correría la replicación y por el lado de acá tendríamos una burbuja que corre entonces de izquierda a derecha. Observen de nuevo que tenemos aquí las direcciones 5 a 3, 3 a 5. ¿Qué es lo que se supone que ocurra? ¿Verdad? Que vamos a dirigirnos, en este caso, de derecha a izquierda. Cuando la primasa, la enzima que hace los primers, vaya a sintetizar sus primers, va a tener dos sitios donde ella puede sintetizar los primers para hacer esta replicación efectiva. Si aquí colocamos el primer en esta posición de mi cadena molde, la cadena molde, fíjense que el extremo libre que tenemos aquí es el 3, por lo tanto mi primer, que va a ser complementario a esa secuencia de la cadena molde, va a correr en la dirección opuesta, antiparalelo. 5 a 3. La cabeza de la flechita, lo que me está indicando entonces dónde está el 3'. Y en este caso, si la replicación es hacia la izquierda, esta cadena que está arriba, en la que vamos a tener ese primer caminando en la misma dirección de la replicación general, a esa cadena le llamamos entonces la cadena líder, porque una vez la polimerasa arranque a sintetizar, va a seguir corriendo en la misma dirección general. En la otra cadena, que tenemos entonces una dirección opuesta, 3 a 5, no podemos colocar el primer en este extremo, porque el primer me estaría dirigiendo la síntesis hacia la derecha y mi dirección general es hacia la izquierda. Entonces, lo único que se puede hacer en este caso es esperar a que tengamos suficiente DNA en cadena sencilla, colocar un primer un poco hacia atrás, como vemos aquí, de modo que por lo menos podamos hacer síntesis de este fragmento. Para que esto funcione, esta cadena tiene que entonces esperar a que el resto de estos puentes de hidrógenos que están aquí se rompan y esta horquilla de replicación se vaya cada vez abriendo más y más, de modo que podamos entonces colocar un primer un poco más atrás, como vamos a ver en la próxima slide. Y esto es entonces lo que llamamos la cadena rezagada. Rezagada porque nuevamente está esperando, está retrasada. Tiene que esperar a que se abran estos puentes de hidrógenos para poder entonces tener un segundo evento de síntesis del primer, un tercer evento, un cuarto evento, y se va a estar entonces sintetizando en fragmentos. Nuevamente, veríamos aquí, esto sería mi cadena líder, esto sería mi cadena rezagada. En el caso de la cadena líder, colocamos un primer solamente una vez y a partir de ese primer la polimerasa continúa en la dirección general de síntesis, que en este caso sería de derecha a izquierda. Mientras que en la cadena rezagada, si yo coloco el primer en la misma posición, estaría corriendo hacia la derecha y no tengo nada aquí, así que no tengo molde. Yo necesito cubrir esta área de aquí. Y la forma de hacerlo es nuevamente venir de pedacito en pedacito. Fíjense que entonces esta cadena líder lo que tiene en este momento es un solo primer y un fragmento continuo, y así también se le llama la cadena continua, mientras que la cadena rezagada está hecha a base de fragmentos. Tenemos fragmentos que cada fragmento tiene un primer. Esos fragmentos tienen un nombre, se llaman los fragmentos de Okazaki, y
dada la forma en que se sintetiza, ¿verdad? Vamos a tener que esta cadena, aparte de llamársele la cadena rezagada, también se le llama la cadena discontinua, no continua, porque no tenemos una sola molécula de DNA continua, sino que vamos a tener que se está sintetizando por parchitos, por fragmentos. Fíjense entonces que en el caso, nuevamente, la cadena líder va a tener un solo primer, mientras que la cadena rezagada está hecha a base de estos fragmentos de Okazaki. Vamos a pintarlo aquí. Fragmentos de Okazaki los tenemos aquí. Aquí hay 1, 2, 3 fragmentos. La polimerasa 1 entonces se va a encargar de reconocer los primers y removerlos, de manera que entonces ahora vamos a tener un área sin DNA. La misma polimerasa se va a encargar también de sustituir esos primers por fragmentos nuevos de DNA. Pero fíjense que, aunque aquí pues no fue con todo el propósito del mundo, pero lo pueden ver aquí y aquí, donde estaban, fíjense donde teníamos los fragmentos, 1, 2 y 3, donde queda la unión de esos fragmentos, todavía hay un desfase en el sentido de que la polimerasa no puede formar el enlace químico si no hay un nucleótido con 3 fosfatos disponibles para hacer el enlace fosfodiestérico. Al momento en que la polimerasa 1 está sustituyendo y llega y choca con el próximo fragmento de Okazaki que tiene al frente, ¿verdad? Termina de hacer el cantito que está rellenando y choca con ese fragmento de Okazaki, ese último enlace ya no lo puede hacer, porque ese últ' enlace requiere de pegar un 3OH, que eso sí lo tiene, el nucleótido último que puso tiene el OH, en el 3'. Sin embargo, el 5' del próximo nucleótido, que es el primero de la molécula anterior, no tiene el fosfato necesario, así que no puede hacer esa función. Para eso, para unir estos fragmentos de Okazaki, entonces necesitamos la función de la ligasa, la enzima ligasa. Déjenme ver si se entiende lo que voy a escribir. La enzima ligasa, esto no es muy lindo, pero ni modo. Ligasa va a ligar lo que serían, ay Dios mío, lo que serían entonces los fragmentos de Okazaki. ¿Cómo ocurre esto en la horquilla de replicación? Se imaginarán que es un problema tratar de sintetizar en dos direcciones opuestas cuando la helicasa va abriendo el DNA en una sola dirección. Observen aquí, en este modelo que tenemos, aquí está la helicasa, aquí está el DNA, que vamos a estar abriendo en este dibujo. La dirección de síntesis general correría hacia la derecha, hacia acá, estamos abriendo por aquí. Vean que entonces la helicasa se ensambla a una sola de las hebras del DNA y ella estaría separando en esta dirección. Y entonces vamos a tener dos polimerasas. Cada una de estas polimerasas se va a encargar de la síntesis, en este caso de la cadena líder hacia acá, y en este caso de la cadena rezagada que corre al revés, hacia la izquierda, o que trata de correr hacia la izquierda. Tenemos por aquí lo que sería el clamp loader, el complejo de montar esas tenazas, que son estas que están aquí. Aquí están las tenazas de replicación. Fíjense que esa tenaza de replicación está asociada a la polimerasa, de manera que ella circula completamente el DNA de doble hebra y la polimerasa no se puede separar de ella fácilmente, ¿verdad? Así que si la polimerasa se va, la tenaza la devuelve al sitio donde está ocurriendo la síntesis. En este caso, también observen que mientras la cadena líder, la polimerasa va corriendo en cierto modo detrás de la helicasa va abriendo y ese espacio pequeño donde tenemos entonces un poquito de DNA en cadena sencilla, lo vemos aquí rodeado de las SSBP por protección. Tenemos aquí el 3' y la polimerasa de DNA simplemente estaría extendiendo ese 3' en esta dirección, ¿verdad? En el caso de la cadena rezagada, observen entonces que tenemos un loop, una vuelta de DNA bien grande en cadena sencilla forrada de la SSBP, de la proteína de protección. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, estos loops
nos dan entonces la oportunidad de tener suficiente DNA de cadena sencilla para poder entonces la primasa ir sintetizando primers en la parte de atrás, de modo que entonces el primer corre en esta dirección y estaríamos corriendo técnicamente en la dirección opuesta. Sin embargo, lo estamos haciendo mientras estamos ensamblados en este complejo del replisoma. Vamos a ver el próximo dibujo. Observen la primasa. Tendríamos la primasa colocando el primer lo más cerca de donde está abriendo la helicasa. Vean que entonces tendríamos esta área de DNA en cadena sencilla disponible para que esta polimerasa que ya terminó de hacer su trabajo reconozca este primer que se está sintetizando, se mueva hacia esta área y sintetice este fragmento de Okazaki que está aquí. Fíjense que ya este otro fragmento está siendo sintetizado utilizando este primer. Estamos extendiendo aquí en rojo, la polimerasa está terminando ese fragmentito. ¿Cuándo termina? Cuando llega al inicio del próximo fragmento, que sería este que vemos aquí con su primer en color verde y el fragmento de DNA ya sintetizado. Continuamos, ¿verdad? Ya ese segundo fragmento se termina de sintetizar, la polimerasa, fíjense que lo suelta, pero no se suelta del replisoma porque está atada a través de ese clamp loader. Y la primasa ya hizo su función, fíjense que aquí está el primer, así que tenemos suficiente espacio aquí para sintetizar. La primasa básicamente va a esperar a tener otro poquito de DNA para volverse a pegar aquí y hacer un próximo primer. El próximo paso, vamos a ver entonces nuevamente el primer lo tenemos aquí, la polimerasa está en el clamp loader y lo que estamos esperando a que este primer pueda entonces ser reconocido por esta polimerasa. Vamos a verlo ahí, ahí está. Y ahora vamos a tener la polimerasa con el primer que habíamos iniciado anteriormente y ella empieza a sintetizar ese fragmento y la idea es que entonces va a ir corriendo por aquí y va a sintetizar hasta que llegue acá. Una vez termina, estaríamos repitiendo nuevamente la primasa por aquí haciendo el primer y nuevamente seguiríamos sacando este fragmento de DNA hacia afuera, soltando la polimerasa para que la polimerasa reconozca ese primer y continúe el proceso de replicación. Este modelo de cómo se logra replicar en una sola dirección, aun cuando tenemos DNA corriendo en cadenas opuestas, en direcciones opuestas, se le llama el modelo del trombón. El trombón, ustedes saben, si lo han visto a alguien tocar trombón, que tiene una asa de metal, que el músico que está tocando el trombón, esa asa de metal, sale y vuelve y entra, y sale y vuelve y entra para poder emitir el sonido. Igualmente pasa con este tipo de replicación en que vamos a tener esta área del DNA, se convierte en esa asa del trombón que sale y vuelve y entra. En la página de Edu20 les dejé un video de YouTube con una animación de cómo ocurre este modelo del trombón, donde van a ver lo que acabamos de discutir, pero quizás un poquito más sencillo, porque lo van a estar visualizando en cómo ocurriría en tiempo real. El replisoma, nuevamente, va a ser toda esta maquinaria que necesitamos para la replicación. Y para que ese replisoma se ensamble, ¿verdad? Que se pueda montar, tiene que haber una serie de interacciones entre las proteínas que componen el replisoma. Por ejemplo, la helicasa, que es la primera que llegaría a ese replisoma, el primer componente es la que va corriendo al frente abriendo el DNA, tiene interacciones con polimerasa y con la primasa. Eso tiene sentido, ¿no? Porque una vez tenemos la helicasa sentada en el DNA, queremos reclutar la primasa para que haga los primers y eventualmente queremos reclutar la polimerasa, ¿verdad? Para que tengamos entonces la síntesis correcta. ¿Cómo se inicia la replicación en sí? Ok, ya estamos viendo o ya vimos cómo se hace el proceso en la horquilla de replicación, pero cómo llegamos a iniciar la formación de ese replisoma, cómo se inicia el proceso. En el caso de las células eucariotas existe lo que llamamos un origen de replicación. En el caso de células eucariotas también existe, pero vamos a tener múltiples y vamos a hablar de replicación en eucariotas en la próxima presentación, en el próximo video. Pero en el caso de procariotas, típicamente vamos a tener que ese cromosoma que compone el cromosoma de la bacteria tiene un solo origen de replicación
y a partir de ese origen de replicación vamos a iniciar la síntesis en dos direcciones. Vean que dice que es bidireccional. Algunas arqueobacterias pueden tener más orígenes de replicación. Recuerden que ya habíamos mencionado que las arqueas tienen un poco más de parecido a las eucariotas. Y esto es bien importante, usualmente estos sitios, estos orígenes de replicación van a ser ricos en secuencias adeninas y timinas. El origen de replicación es básicamente un pedazo del cromosoma, es una secuencia de DNA, por donde se reconoce que se va a empezar a replicar. Así que tiene que haber algo que facilite el reclutamiento de estas proteínas para la replicación, que se peguen al origen y que puedan entonces hacer el proceso de iniciar lo que es la separación de las hebras y eventualmente la síntesis del DNA. Vamos a ver cómo ocurre este proceso. Considerando esta imagen como si fuera el cromosoma de E. coli, a modo de ejemplo, tienen aquí el origen de replicación, que sería donde está entonces ese sitio en el DNA donde comienza la separación de las cadenas. Ese origen de replicación contiene dos unidades básicas. Una unidad es DNA, que es lo que llaman aquí el replicador. El replicador es esencialmente ese fragmento de DNA, las secuencias de DNA, que van a ser reconocidas y que van a ser necesarias para la síntesis del DNA en ese cromosoma. El iniciador, entonces, es un elemento proteico, es una proteína que reconoce el replicador. Vean que entonces ellos corren juntos. El replicador es la parte del DNA y el iniciador es la proteína que reconoce esa parte del DNA. En el caso de E. coli, vamos a ver que esa proteína iniciadora lleva el nombre de DNA-A. En el caso de células eucariotas, vamos a ver más adelante, esto es un complejo de proteínas que se le llama el ORC, o el Origin Recognition Complex. Lo vamos a ver de nuevo en el próximo video. Replicón, entonces, que ven por aquí esta palabra, el replicón, se le llama a todo el DNA que se replica a partir de un solo origen de replicación. En el caso de bacterias como E. coli, al tener un solo origen de replicación, el cromosoma completo compone entonces lo que es un replicón. En el caso de células eucariotas, al tener múltiples orígenes de replicación, pues cada cromosoma va a tener múltiples replicones. Va a ser, de nuevo, todo el DNA que se pueda sintetizar a partir de un mismo origen. Fíjense que nos dice que la replicación es bidireccional, lo que significa que si empezamos por aquí estaríamos corriendo hacia afuera en ambas direcciones. Y perdonen las flechas. ¿Ok? ¿Cómo son los replicadores, estas secuencias de replicación en distintos tipos de células? Pues miren, en E. coli, el origen de replicación se llama ORIC, y el replicador va a tener una serie de secuencias en el DNA que facilita el reconocimiento mediante el iniciador y la separación de las cadenas. Por ejemplo, estamos viendo aquí estos tres cuadritos azules que dice 13, 13, 13. Estos son secuencias de DNA ricas en adeninas y timinas que se van a repetir 3 veces en el replicador y facilitan la separación del DNA. ¿Por qué el hecho de que sean adeninas y timinas facilita la reparación del DNA? Estoy segura que todos ustedes están ya pensando, pues adenina y timina es un puente de hidrógeno más fácil de romper que el de guanina y citosina. Así que para facilitar la separación de las hebras, hay unas secciones que son ricas en pares de base AT que son más fáciles de romper. Adicional, vean estas secuencias en verde que dice 999, son secuencias de 9 nucleótidos que utiliza la proteína iniciadora para pegarse al DNA. En el caso de E. coli, vean que entonces tenemos ese replicadores aproximadamente 245 pares de base y fíjense que hay unas distancias, por ejemplo, aparece este cuadrito y hay una distancia aquí, hay una distancia aquí, no están pegadas esas secuencias. Eso tiene una razón de ser en términos de cómo ese DNA va a interactuar con la proteína y lo vamos a ver ya mismo. SV40 se utiliza aquí o se presenta aquí como un ejemplo de un replicador eucariota, aunque es un virus que se replica en células eucariotas, así que se toma como un ejemplo.
Fíjense que se repiten los elementos, vamos a tener elementos ricos en adeninas y timinas y ricos en el reconocimiento para el iniciador, pero el replicador es un poco más corto. En el caso de Saccharomyces cerevisiae, que es eucariota, la levadura, pues vean que tenemos un solo elemento de separación y tenemos dos elementos para la proteína iniciadora. Y tenemos adicional por aquí en rojo lo que sería el primer sitio de iniciación de síntesis, o sea que pegamos la iniciadora, empezamos a abrir por aquí y por aquí entonces que se comenzaría a sintetizar el nuevo DNA. Vamos a verlo en orden. Bueno, ¿cuáles son las funciones de ese iniciador? Lo primero es que tiene la función de reconocimiento, como habíamos mencionado, observen aquí el área en verde, donde va a estar entonces la proteína iniciadora uniéndose al DNA de forma relativamente específica. Esto es nuevamente bien importante que esté presente en el origen de replicación porque es ese reconocimiento con la proteína iniciadora lo que va a facilitar los próximos pasos, ¿verdad? De separación de las hebras y de formación de lo que sería la burbuja de replicación o la horquilla de replicación. Parte de la función de la proteína iniciadora es que una vez se pega el DNA, tiene la capacidad de distorsionar el DNA en esa área, en esa parte, y facilita que se desenrolle un poco. Adicional, la proteína iniciadora también va a tener interacción con otros factores, de manera que sirve para reclutar esos otros factores. Observen el orden que estamos viendo en este modelo. Llega la proteína iniciadora, aquí tendríamos esa región rica en A y T que es fácil de separar y se facilita entonces la separación de las dos hebras y el reclutamiento de la helicasa, que reconociendo entonces esas hebras separadas se monta, como quien dice, ¿verdad? Se ensambla dentro del DNA y comenzaría entonces su movimiento en ambas direcciones. Fíjense que tenemos dos helicasas, de modo que podamos hacer la replicación hacia allá y hacia allá. Y mis flechitas son feas, pero funcionan. Ok, vamos a verlo con un poco más de detalle. Este sería nuevamente el caso de E. coli. La proteína iniciadora, le llamamos la proteína DNA, es producto del gen DNA. Se va a pegar en esta área donde están las secuencias de reconocimiento. Y recuerden que había 5 secuencias de reconocimiento en el DNA, así que vamos a tener 5 proteínas iniciadoras, 5 proteínas A. Ella utiliza energía de ATP y con esa energía de ATP, observen que esta área, que es el área fácil de separar, va a empezar, fíjense lo que les había mencionado, hay una distorsión de esa área y en esa distorsión se facilita la separación de las hebras. La proteína A interactúa con la helicasa y el cargador de la helicasa, el loader, el que pone la helicasa en el DNA. Fíjense el nombre de los genes. La helicasa se llama DNA B y el loader sería DNA C. Así que vamos A, B, C. Se ensambla la helicasa en cada una de las dos hebras. Observen que tenemos por aquí esa interacción entre helicasa y la proteína A como una interacción importante. El loader, que lo tenemos aquí en violetita, se va, ya ensambla la helicasa en el DNA, ya no tiene función, así que se va. Y tendríamos nuevamente la helicasa entonces que empieza a separar las hebras en direcciones opuestas, ¿verdad? Bidireccional. Una vez tengamos separación de las hebras, ya tenemos suficiente DNA en cadena libre que puede entonces entrar la primasa y la primasa tiene interacciones con la helicasa. Así que la primasa va a estar reclutándose gracias a la helicasa, va a empezar a ensamblar o a sintetizar sus primers y finalmente vamos a tener reclutamiento de la holoenzima de la polimerasa 3. Recuerden que en E. coli la polimerasa 3 es la que hace el principal trabajo de síntesis de DNA. Y por supuesto no está aquí dibujado en el modelo, pero siempre recordando que estas áreas que están con DNA en hebra sencilla van a estar forradas de la proteína SSBP y que también cuando llegue la polimerasa vamos a tener no solamente la polimerasa, sino también la tenasa de deslizamiento, que la vemos aquí entonces. Esto es lo próximo. Vean el reclutamiento de la holoenzima con la tenasa y tendríamos entonces, fíjense que si partimos por la mitad, estamos hablando aquí de 2 horquillas de replicación. Esta horquilla corre hacia allá y esta horquilla corre hacia acá.
Entonces, en una dirección, la cadena de arriba será la cadena líder. En este caso, en la dirección hacia la derecha, esta vendría siendo mi cadena líder. Mientras que en la dirección opuesta, entonces la de abajo sería mi cadena líder, ¿no? Que es la que va corriendo en la misma dirección general de la síntesis. Y lo pueden ver aquí claramente en el próximo paso. Vean la síntesis. Tenemos el primer en verde, la síntesis ocurriendo aquí en anaranjadito. Y vean cómo empezamos ya a sacar ese fragmento de DNA en el modelo del trombón. Este es el fragmento de DNA que tiene que salir hacia afuera para poderlo replicar utilizando la replicación por fragmentos de Okazaki. Fíjense que entonces me voy a trazar en esta cadena de abajo. En el caso de la horquilla que va hacia la derecha, la cadena rezagada es la de abajo, y fíjense que me falta aquí un cantito, es la que tengo que esperar para poder hacer la síntesis. Mientras que en la horquilla de arriba, de la izquierda, la cadena rezagada es la de arriba. Y vemos nuevamente ahí el fragmento que estamos esperando para poder sintetizar. Bueno, aquí estamos viendo un modelo quizás un poquito más grande, pero básicamente es lo mismo, donde tenemos aquí las repeticiones fáciles de soltar, ricas en A, y T, las secuencias en el DNA, donde vamos a tener la interacción con la proteína A. Miren, la proteína A aquí entrando con la ayuda de ATP, se va a pegar. Fíjense cómo se dobla y por qué dijimos que había unos espacios y unas separaciones que eran importantes. Eso me permite el doblamiento de esta secuencia, que a su vez me facilita la separación de estas cadenas, donde están las A y las T. Eventualmente la vamos a tener el reclutamiento de lo que es la helicasa, que la tienen aquí con el color azul, y el loader, que está aquí con esta media luna amarillita. La helicasa se va a pegar en donde está separada la cadena, y vamos a tener entonces al final la liberación del ADN A. La iniciadora ya hizo su trabajo, no tiene por qué estar en el origen de replicación. Vamos a tener la entrada de la primasa. Fíjense que la primasa es DNA G, la entrada de la SSBP para protección del DNA, y de ahí entonces arrancaríamos la síntesis cuando la holoenzima de la polimerasa 3 se asocie al DNA. Y aquí tenemos un resumen de todos los genes, los nombres de los genes y las proteínas involucradas en lo que es la maquinaria de replicación del DNA en E. coli. Vean la holoenzima, todas las subunidades que tiene, que incluyen, por ejemplo, lo que es la subunidad alfa, es la subunidad catalítica de polimerización 5A3. En otras palabras, esta es la parte más importante. Es la parte que va a hacer la síntesis del DNA. Los genes, fíjense que le llaman DNA-E. Vamos a ver entonces también, déjame ponerlo aquí en vez de en rojo, en highlighter. DNA-E. Tenemos la subunidad DNA-Q, que es la que tiene la capacidad de edición 3A5, exonucleasa 3A5. Tenemos lo que sería, miren, todas estas unidades que están aquí son necesarias para la procesibilidad, para estos son subunidades del clamp loader. Y más abajo van a ver polimerasa 2 y polimerasa 1, la 2 no la estamos trabajando, pero sí la polimerasa 1 la hemos mencionado, tiene una subunidad alfa, que el gen se llama POL-A, y esta es la que hace entonces la remoción de los primers. Ya esa la discutimos en la presentación pasada. Adicional, estos serían solamente las polimerasas. Adicional tenemos aquí DNA-A, que es la proteína iniciadora, DNA-B, que es la helicasa, mirenla acá, DNA-C, que es el loader de la helicasa, SSB, que ya la hemos trabajado, Single Stranded Binding Protein, primasa, miren, DNA-G es su gen, ligasa, no hemos hablado de la ligasa todavía, el gen Lig-A, y DNA gyrase o topoisomerasa 2, que ya la mencionamos como algo importante para aliviar lo que es el superenrollamiento que se da en el proceso de la replicación. La terminación, la vamos a ver ya mismito, utiliza entonces una proteína de nombre DNA-T, el gen igualmente se llama DNA-T, que produce una proteína de terminación. ¿Qué ocurre al momento de la terminación? Vamos a tener entonces replicación bidireccional, eventualmente
En el caso de E. coli, los cromosomas son circulares, así que esos cromosomas van a quedar entrelazados uno con el otro. Y una de las funciones adicionales que tiene la topoisomerasa, aparte de aliviar el superenrollamiento que se va a ir generando al frente, también la topoisomerasa tiene una función importante en desencadenar estos dos cromosomas. Si una bacteria, una célula de E. coli que le falta el gen para topoisomerasa 2, no va a poderse replicar por varias razones. Se va a ver difícil el desenrollamiento del superenrollamiento, valga la redundancia, y también va a tener un problema para separar esos dos cromosomas. Así que necesitamos topoisomerasa para varias cosas. Adicional, en el caso de E. coli, fíjense que si empezamos por aquí, este es el origen de replicación, y empezamos a sintetizar en direcciones opuestas, aquí esto sería mi replisoma, que está corriendo en ambas direcciones. En la parte opuesta del cromosoma circular va a haber una serie de sitios de terminación, fíjense, le llaman los TER, A, B, C, D, E y F. Son secuencias en el DNA que le indican a la maquinaria de replicación que terminaron de replicar. Aquí se van a estar pegando una serie de proteínas que le llaman las proteínas TUS, Termination Utilization Substance, que son pues productos de aquel gen que llamábamos DNA-T. Y básicamente, ¿verdad? Es para que la polimerasa entienda que ya terminó.